Alabado sea el Señor en esta hora. Vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios y quisiera pedirle que prepare su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Preparen su Biblia, Evangelio de Lucas capítulo 1, y recuerde también que por ahí llegará el tiempo de la conexión del Zoom para el Maranata los niños. Entonces hay que estar preparados y pues aprovechar que el departamento infantil con la pastora Liz y las maestras pues han trabajado bastante fuerte y se han esforzado para que a pesar de esta pandemia nuestros niños estén atendidos. Así que hoy está el Zoom, por favor conéctelos y que aprovechen esta bendición. Y permítame decirle antes de que empecemos, nota que alguien de su familia no está enlazado. Todavía tiene tiempo, en menos de un minuto ocurre que nomás usted enlace a su persona, entonces compártale el enlace en este momento, porque no quisiéramos que nadie de nuestra familia se pierda la bendición de recibir la presencia y la palabra de Dios. Así que Lucas capítulo 1, entonces vamos a dar unos segundos, Lucas capítulo 1. Y si todavía necesitan enlazar a alguien, pues háganlo y sea bendición, sea bendición, sea bendición. Muy bien, vamos a disponernos a recibir la palabra de Dios. Yo le invito que, teniendo su Biblia en Lucas capítulo 1, vamos a orarle al Señor y a pedirle que se digne hablarnos y se digne tocarnos para oír y atender la palabra de Dios. Vamos orando. Padre, en esta hora venimos delante de ti. Ya te hemos cantado, te hemos glorificado, te hemos dado gracias, hemos declarado nuestra declaración de fe. Señor, ahora nos disponemos a recibir tu santa palabra. Por favor, limpia nuestros oídos, quita todo obstáculo de la carne, de la mundanalidad, de cualquier cosa que quiera estorbar tu palabra, que sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Y sobre todas las cosas, Señor, que tu Espíritu Santo en cada creyente le dé un deseo de recibir la palabra, de oír con atención y de poner en práctica tu santa palabra, creerla y vivirla, Señor, que esa sea nuestra consigna acerca de tu santa palabra. Por eso en esta hora, Espíritu Santo, muévete en cada hogar. Espíritu Santo, muévete en cada creyente. Espíritu Santo, háblanos a través de tu santa palabra y toca nuestro corazón para recibirla y ponerla por obra. Que así sea, Señor, que así sea, en el nombre de Cristo. Lucas capítulo 1. Hermanos, el Evangelio de Lucas fue escrito precisamente por Lucas, quien también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas era un doctor y es conocido como el médico amado. Los versos del 1 al 4 son la introducción precisamente del Evangelio de Lucas. Vamos a leerlos del 1 al 4. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lo que quiere decir es que Lucas, con este evangelio, quiere escribir las cosas con orden acerca de Jesucristo, y dice, tal como fueron enseñadas por los apóstoles, que fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Dice, para que conozcas bien la verdad, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo era un noble, una persona de autoridad en su tiempo, porque dice excelentísimo Teófilo. Pero déjenme decirle que la palabra Teófilo significa amado de Dios
o amigo de Dios. Amado de Dios o amigo de Dios. Así entonces, para todos ustedes que son amados por Dios, es este evangelio. Para todos ustedes que son amados por Dios, es este evangelio. Mismo que comienza con la profecía del nacimiento de Juan Bautista. Esta profecía se encuentra en Lucas 1, de los versos 5 al 25. Entonces el mensaje de hoy es precisamente la profecía del nacimiento de Juan Bautista. Y vámonos de una vez al primer punto. El primer punto es a quién se da la profecía. O sea, quiénes son los receptores de esta profecía. ¿Quiénes reciben esta profecía? Vamos a leer versículos 5 al 7. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Hasta ahí. Entonces, en estos versículos encontramos a quién se da la profecía, y si usted me ayuda, pues tendría que responder a quién, a Zacarías y a Elizabeth. Y dice que Zacarías era un sacerdote y Elizabeth era de las hijas de Aarón, lo cual significa que también era descendiente de familia sacerdotal. Ahora miremos el perfil de Zacarías y Elizabeth. Déjenme, se lo voy comentando porque ya lo leímos. Zacarías y Elizabeth era un matrimonio o pareja por ya muchos años. Era un matrimonio o pareja por ya muchos años. Hermanos, tenemos que recuperar esta parte. Tenemos que recuperar esta parte. Hoy por hoy hace falta este tipo de parejas, este tipo de matrimonios de ya muchos años. Vaya prestando atención a quién le dio la profecía del nacimiento de Juan Bautista. Habrá ya en el auditorio alguna pareja que ya tiene más de 25 años de casado, más de 30. Dios te bendiga, no te rindas, porque hoy necesitamos ese tipo de parejas. Zacarías y Elizabeth eran un matrimonio o pareja de edad avanzada. Era un matrimonio de edad avanzada, dice, y ambos eran ya de edad avanzada. Pero mire, lo maravilloso es que Dios utiliza a personas de cualquier edad. Dios utiliza personas de cualquier edad. Es maravilloso saber que gracias a Dios tú eres útil a Dios. No importa si eres un jovencito de 9, 10, 11 años, no importa si eres una persona de ya edad avanzada. Nunca se es demasiado joven y nunca se es demasiado viejo para ser usado por Dios. Bendito sea el Señor. A esta pareja de edad avanzada Dios traía una misericordia, les iba a usar en una manera hermosa. Tú eres útil en los brazos, en las manos del Señor. Déjate usar. Luego, era Zacarías y Elizabeth, era un matrimonio o pareja de buen testimonio. Mire qué hermoso. De buen testimonio, dice el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Tenían una vida entregada y dedicada a Dios. Su conducta, su acción era correcta, era intachable, de manera que no podían ser reprendidos de ninguna manera. No eran perfectos, pero no se les podía reprender por alguna situación particular. Es decir, eran obedientes y apegados a la palabra del Señor. Eran obedientes y apegados a la palabra de Dios. Hermanos, qué hermoso es tener un testimonio así. Qué hermoso es tener un testimonio así. Hoy necesitamos matrimonios. Hoy necesitamos parejas de buen testimonio. Que el Señor diga, así como de estos dos
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor, es decir, andaban obedientes y entregados, apegados a la palabra del Señor. Hermanos casados, parejas, que su matrimonio sea de esta clase, de este tipo, matrimonios o parejas de buen testimonio. Bueno, dice también que era un matrimonio o pareja sin hijo. Era un matrimonio o pareja sin hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no tenían hijos? Porque Elizabeth era estéril. Elizabeth era estéril. Ahora, la esterilidad, hermanos, es la incapacidad de tener hijos. Y en el Antiguo Testamento, la esterilidad era vista como una prueba, como un castigo, como una vergüenza. Tanto que si usted mira el versículo 25 de Lucas 1, precisamente dice Elizabeth, dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de los hombres, de entre los hombres, mi afrenta entre los hombres. Así que para Elizabeth era una vergüenza, era una afrenta no tener hijo. Entonces, también tenemos que decir que en muchos de los casos, cuando Dios hacía el milagro de la concepción en una mujer estéril, estamos hablando de un milagro porque una mujer estéril no puede tener hijo, y entonces cuando Dios hacía el milagro de la concepción en una mujer estéril, entonces era muestra también de una gran bendición de Dios para el pueblo de Dios. Déjenme, le doy algunos ejemplos. El nacimiento de Isaac, el nacimiento de Gedeón, el nacimiento de Samuel, el nacimiento de Sansón y por supuesto el nacimiento de Juan Bautista. Cuando el Señor obraba en algún vientre estéril y había una concepción, es que Dios traía una misericordia, una bendición grande para el pueblo de Dios. Damos gloria a Dios porque aquí en nuestra iglesia Dios nos ha permitido la bendición de ver el milagro de la concepción en algunas mujeres estériles que Dios nos permitió orar, y Dios en su gracia y en su favor les regaló el don de la maternidad. Ahora, déjeme decirle que es hermoso ver a esta pareja que a pesar de que Dios no le contestaba su oración de tener un hijo, no se enojaron contra Dios. No dijeron, somos entregados, ¿por qué nos castigas de esta manera? No perdieron su consagración. Algunas veces hay gente que empieza su camino en la fe muy fervientes y se entregan cuando en alguna ocasión quizás hay una oración que Dios no responde de acuerdo a como deseaban. Entonces pierden esa consagración. ¿Sabe por qué? Se sienten decepcionados de Dios, se sienten defraudados por Dios, como que Dios no les cumplió, y entonces, se enojan contra Dios. Pero no era así con Zacarías y con Elizabeth. ¿Sabe que todas las mujeres deseaban tener hijo en ese entonces? El don de la maternidad era algo tan especial y único, pues solo la mujer tiene ese privilegio y esa bendición. Mucho cuidado, muchachas, mucho cuidado, mujeres cristianas. No menosprecien el gran don de Dios que te ha dado. No lo menosprecies. No menosprecies el don de la maternidad, porque hoy por hoy parece que no se quiere tener más hijos. De hecho, el feminismo habla de la maternidad como algo ofensivo, porque se sienten como si esa fuera la única razón por la que existe la mujer, y se le hace ofensivo. Pero no es así, por el contrario, es un grandísimo honor, un grandísimo privilegio, una grandísima bendición solo para mujeres, el don de la maternidad. Así que, iglesia o mujeres cristianas, iglesia de Cristo, no pierdas esa bendición y ese privilegio del don de la maternidad. Bueno, esta pandemia nos ha mostrado tan claramente cómo la vida puede cambiar drásticamente en un abrir y cerrar de ojos. Y nos ha mostrado cómo un pequeñito y miserable virus ha podido colapsar el mundo entero. Es decir, no podemos hacer nada. Pero yo todavía me atrevería a decir,
deja que vengan de verdad las grandes pestes. Deja que vengan los grandes terremotos que están profetizados. Deja que se suelten las plagas que servirán para castigar a los moradores de esta tierra que se oponen a Dios y a su bendita palabra. Y entonces vamos a dar cuenta de lo que en realidad es pasar por este tipo de pruebas. Pero ¿sabe por qué lo menciono? Porque hoy por hoy la gente está tan concentrada en las cosas del placer. Hoy la gente está concentrada en la prosperidad, en el poder y en el placer. Por estas razones que algunas mujeres ya no quieren tener hijos porque quieren disfrutar la vida y gozar los placeres y quieren alcanzar la prosperidad y tener muchas cosas y se quieren negar el don de la maternidad y piensan en una vida pero hoy nos está mostrando este coronavirus, un virus chiquitito que no tiene ni siquiera una mortandad del 5%, ni siquiera una mortandad del 5%. ¿Y sabe lo que nos está mostrando? Que en un abrir y cerrar de ojos Dios puede trastornar la vida. Bueno, hay alguna mujer que pueda pensar, yo no quiero tener hijos porque no quiero maltratar mi cuerpo. Yo no quiero tener hijos porque yo quiero alcanzar muchas cosas y disfrutar la vida. Y cuando estés empezando a disfrutar, venga una enfermedad de esas desastrosas y termine con todas tus ilusiones. Y ni siquiera te diste la bendición de ser madre, porque así Dios te creó con ese don maravilloso. Bueno, vamos al punto número 2. El punto número 2 es el anuncio del nacimiento. Vamos a leer versículos 8 al 14. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Hasta ahí. Bueno, en esta sección precisamente ocurre el anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Mientras Zacarías ejerce su ministerio fielmente delante de Dios, un ángel del Señor se le aparece en el templo y viene a decirle que finalmente tendrán un hijo. Por supuesto que Zacarías se asusta al ver al ángel, pero el ángel le dice, no temas, no tengas miedo, no te asustes. Y le da entonces el anuncio del nacimiento de Juan. Le dice, ¿sabes que tu mujer va a tener un hijo? ¿Y sabe por qué viene este nacimiento y este anuncio? Es en respuesta a tu oración. Fíjese bien, es en respuesta a tu oración. Es decir, Dios ha oído tu oración. Tu mujer va a concebir. Dios habrá de tocar la matriz de Elizabeth y habrá de darle el milagro de la concepción y le pondrás por nombre a este bebé, le pondrás por nombre Juan. ¡Qué maravillosas palabras! Dios ha oído tu oración. Dios ha oído tu oración. Una plegaria de mucho tiempo atrás, hermanos. Una plegaria vieja también. Quizá ya había sido abandonada esa plegaria o quizá ya no existía la idea. ¿Sabe por qué? Porque había dos cosas contrarias para tener un bebé. Número 1, la esterilidad de Elizabeth, lo cual era imposible que tuviera hijos. Pero número 2, la edad muy avanzada de ambos. Ambos eran ya viejos, ya se había pasado el uso para tener familia, así que era imposible que ellos tuvieran un hijo ya. Era imposible. Pero ¿sabe qué? No se habían amargado. Confiaban en Dios, esperaban en Dios. Y si la respuesta fue no, porque parecía que la respuesta fue no,
Creían que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Creían que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque no vemos en la vida de estos dos, Zacarías y Elizabeth, como un sentido de amargura, de pesar, de enojo. Y tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tu vida aquí en la tierra es una gota de agua en el océano de la eternidad. Más vale que inviertas en lo eterno y que dejemos de mirar las cosas que pasan aquí como si fueran, no sé, de un tamaño grandísimo. Por ejemplo, esta pareja, su más grande deseo era tener un bebé. Le rogaron al Señor por muchos años. Parecía que la respuesta era no, pero ellos vivían consagrada su vida, sirviendo al Señor. Ellos obedecían la palabra del Señor. Quizás habían pensado, no tenemos un bebé, pero hay algo más grande que esta vida misma, porque sabían que Dios es eterno y que nuestra vida aquí en la tierra es una gota de agua, simplemente una gota de agua en el océano de la eternidad. Por eso, invierte en lo eterno. Ahora, tenemos que entender, ¿no? Esto pronto pasa, ¿no es verdad? Esto pronto pasa. Pero bueno, déjeme decirle, Iglesia del Señor, nunca pares de orar. Nunca dejes de orar. Por ninguna razón, sigue orando. Tú no sabes el tiempo ni los planes de Dios. Tú debes de confiar en el Señor y tu oración al Señor debe de ser continua sobre esos asuntos que le has pedido. Algunas madres han pedido por la salvación de sus hijos. Algunas veces ellas han partido para estar con el Señor y quizá pensaron que Dios no les había concedido esa plegaria, pero no se dan cuenta que después de que ellas partieron, quizá algunos de los hijos vinieron a Cristo Jesús, se encontrarán allá en la eternidad y disfrutarán de esa vida maravillosa. Así que tenemos que aprender, no pares de orar, no dejes de orar. Le voy a leer Efesios 6, 18 al 19. Usted escúchelo, dice así, mire. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, o sea, no pares de orar y no te rindas. Y dice, con toda perseverancia y súplica por todos los creyentes. Hay que orar por todos los creyentes, por toda la iglesia. Así que dice, hay que orar en todo tiempo, en todo momento. No dejes de orar. Ahorita está la pandemia, no dejes de orar. Y hay que orar con oración y con súplica en el poder del Espíritu Santo. Y luego dice, hay que estar velando lo que pasa en nuestra oración. Y hay que perseverar, no hay que rendirnos. Y hay que orar por todos los creyentes. Dice, y por mí, oren por los pastores, para que cuando abran la boca les sea dada la palabra del Señor, para que puedan predicar lo que es en verdad la bendita palabra de Dios. Así que, Iglesia de Cristo, sigamos el ejemplo de estos dos y sigamos orando. Bueno, después dice el versículo 14, porque ya le dijo el 13, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Versículo 14 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Es decir, ese hijo te va a dar felicidad. Ese hijo te va a dar felicidad. Tendrás gozo y alegría. El gozo y alegría son dos palabras que se utilizan para describir la felicidad. Entonces, después de tantos años, ahora en tu edad avanzada, Dios te va a llenar de felicidad. Dios te va a llenar de felicidad con la llegada de este hijo llamado Juan. Hermanos, los hijos deben ser siempre una felicidad. Los hijos deben ser siempre una felicidad, no un estorbo, no algo que viene a echarnos a perder la vida. Ellos no tienen la culpa de nuestros errores. Puede ser que alguien tenga culpa de tu sufrimiento, sí, pero nunca ese bebé, nunca el hijo. Y debemos aceptar esta verdad. Esta verdad debemos aceptarla con todo nuestro corazón y tenemos que aceptar que tu hijo te dará felicidad, es lo que le dijo el Señor a Zacarías, y este hijo te dará felicidad.
Siempre dile a tus hijos de una manera muy especial a esos que tienen, esos bebés que antes de que cumplan los 15 años, siempre dile a tus hijos, eres causa de felicidad. Nunca se te ocurra decirle, ¿por qué tuviste que nacer? Eres un estorbo, me echaste a perder la vida. Si hay algo que pasó por ahí entre tú y tu pareja y las cosas no funcionaron, toma responsabilidad, échale la culpa a él o toma parte de responsabilidad en la equivocación, pero nunca digamos a los hijos que son un estorbo y que por qué tuvieron que nacer, porque un hijo es una bendición y una felicidad de Dios para nuestras vidas. Y dice que Juan Bautista será causa de alegría para muchos, es decir, habrá más gente que se alegrará del nacimiento de Juan, pues este milagro de Dios a una mujer estéril, a unos viejos, a unos ancianos, a gente de edad avanzada, vendría a traer algo maravilloso y toda la gente se sorprendería y alabaría a Dios por el regalo de Dios para estos dos, Zacarías y Elizabeth. Punto número 3. Se profetiza también el ministerio de Juan Bautista. Bueno, la profecía era precisamente, va a nacer un hijo de ti, Zacarías y Elizabeth, y le vas a poner por nombre Juan. Ya sabemos que es Juan el Bautista. Pero además le adelanta o le profetiza cuál será el ministerio o la tarea que vendría a ejecutar Juan. 15 al 17, dice 15 al 17, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí está diseñado, designado el ministerio de Juan Bautista. Déjeme desglosarlo. En primer lugar dice que será grande delante de Dios. Qué maravillosas palabras también tengo que decir. Será grande delante de Dios. O sea, va a vivir para la gloria de Dios. Va a servir al Señor con fidelidad y con entrega. Dios se va a alegrar con la vida de Juan Bautista. Después leeremos por allá más adelante cómo el Señor Jesucristo habla de Juan el Bautista como la persona de su generación, como, no sé, como más bendecida y muy especial. Pero dice, será grande delante de Dios. Cuando tienes un hijo, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que soñamos para ellos? ¿Qué quisiéramos que sean nuestros hijos? Seguramente todos queremos que sean grandes, pero la pregunta que hago en este momento es, ¿hemos pensado que queremos que nuestros hijos sean grandes delante de Dios? Luego dice que será consagrado al Señor. Será consagrado al Señor porque mire, dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Déjeme decirle de dónde viene esta idea de será consagrado al Señor. En Números 6, versículo 1 al 3, se lo voy a leer. Números 6, versículo 1 al 3, para que entendamos qué es lo que quiere decir aquí. Dice, escúchelo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra,
ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Número 6 del 1 al 3. Hermanos, había una cosa que se llamaba voto de Nazareo, que significaba, ya lo leímos directo de la Biblia, que cuando una persona se quería dedicar al Señor, se quería consagrar al Señor, entonces tomaba este voto, y dentro de este voto existía esto, obvio, servir al Señor, dedicarse al Señor, pero abstenerse de cualquier forma de vino, de sidra, y ya mencionamos aquí, no beberá ni siquiera vinagre de vino, ni vinagre de sidra, no beberá ningún licor de uvas, bueno, ni siquiera uvas frescas ni secas, porque se habría de consagrar al Señor, se habría de dedicar al Señor. Ahora, aquí notamos que el Señor es el que consagra a Juan Bautista. No son los papás los que están diciendo, yo quiero consagrar a mi hijo, ni es Juan Bautista el que dice, yo quiero dedicarme al Señor, sino que el Señor le está designando la manera como lo va a servir, y de una vez le está metiendo a esta dedicación, a esta consagración, y dice, no beberá vino ni sidra, punto. No beberá, o sea, va a ser un nazareo, no beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¡Qué tremenda declaración! ¡Qué tremenda declaración! Va a disfrutar de la presencia y del poder del Espíritu Santo desde bebé. Cuando él está en el vientre de su madre, ya va a disfrutar la presencia y el poder del Espíritu Santo. Aquí hay una pregunta, ¿cómo es posible esto? Porque él no tiene la capacidad de creer. Cuando Juan Bautista es un bebé en el vientre de su madre, no tiene la intelectualidad para creer en Dios, digámoslo de esta manera, no se le ha desarrollado el cerebro, etc. Entonces dirían algunas personas, él no puede creer. ¿Cómo es posible que sea lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? ¿Cómo es esto? Pues hermanos, Dios no tiene limitaciones. Para Dios no hay nada imposible. Así que era el plan de Dios apartar a Juan desde el vientre de su madre, llenarlo con la presencia y el poder del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y entonces prepararlo para el ministerio que habría de usarlo. Así que es maravilloso oír esta verdad. Que deberíamos aprender a rogarle al Señor continuamente que Dios llene a nuestros hijos con el Espíritu Santo. No esperes a que tenga 15, 16 o 18 años. Creo que ya sería después un poco tarde. Necesitaríamos cada día que ellos oigan, oh Señor, llena a mi hija, mi hijo, con la presencia de tu Espíritu Santo. Entra en control de sus emociones, de sus pasiones, de sus sentimientos. Controla su carácter. Hazlo vivir para tu gloria. Llénalo con tu Espíritu Santo. Deberíamos de orar diariamente por nuestros hijos de esta manera. Por eso, ¿sabe qué? Quisiera decirle que con razón, cuando leo estas cosas, me doy cuenta que tenemos tan pocos cristianos llenos del Espíritu Santo. Tenemos tan pocos cristianos llenos del Espíritu Santo porque ahora muchos acostumbran beber vino, sidra y cerveza y muchas otras bebidas alcohólicas. Bueno, aquí lo menciona, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Y tenemos que captar bien la enseñanza bíblica, porque aunque ahora hay muchos pretextos acerca de poder tomar vino y esto, pues aquí se dice que fue dedicado, consagrado desde su vida infante, y nunca iba a beber vino ni sidra, ni siquiera uvas iba a poder comer, porque había sido dedicado para el Señor y había sido lleno del Espíritu Santo desde su edad muy pequeñita. Así que a pesar de que haya algunos pretextos, la santa palabra de Dios es clara. No se embriaguen con vino en el cual hay descontrol, en el cual hay disolución, en el cual hay desvergüenza, en el cual hay desequilibrio. No se embriaguen con vino. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Casi aquí lo veo de una manera, ese texto de Efesios 5:18, lo veo aquí porque dice el Señor, dice el ángel le está dando el mensaje, dice, va a ser grande delante de Dios, ¿sabes? No va a beber vino ni sidra y va a ser lleno del Espíritu Santo
desde su edad muy pequeña, desde el vientre de su madre. Así que hermanos, yo quisiera decir que esta es una de las razones del por qué la iglesia cristiana moderna es muy débil. Esta es una de las razones del por qué la iglesia cristiana moderna es muy débil. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia cristiana moderna está llena de alcohólicos. La iglesia cristiana moderna está llena de alcohólicos con mal testimonio y faltos de la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que oír la palabra del Señor y tenemos que reaccionar. Hoy por hoy la iglesia moderna es tan débil, no se puede levantar contra el enemigo, no se puede oponer a las tinieblas porque está apresado de estas tinieblas. Hay mucha gente alcohólica, aunque digan que no son alcohólicos. Hay gente que se emborracha ahí en sus hogares cada semana con algunas 4, 5, 6 copas y dicen que no se han emborrachado, y luego su testimonio es malo porque siempre que el alcohol controla una vida, el testimonio es malo y no están llenos del Espíritu Santo. Por eso muchos hijos que son hijos de creyentes de este tipo están perdiendo la fe en el Señor y se están convirtiendo en ateos y están agarrando muchas otras cosas malvadas porque el diablo está tomando ventaja en este momento de esta situación. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, dice, hará que muchos se conviertan al Señor. Hará que muchos se conviertan al Señor. Es decir, va a ser usado por Dios Espíritu Santo para que muchos dejen de ser falsos religiosos. ¿Ve? Había creyentes en ese tiempo, pero eran falsos religiosos. Pero ahora dice, cuando venga Juan en su ministerio, él va a venir y hará que muchos se conviertan al Señor. ¿Cómo se van a convertir si ya eran del Señor? Es que eran falsos religiosos. Y de verdad se van a entregar al Señor, de verdad se van a convertir a Dios y van a creer a su palabra, de verdad se van a convertir a Dios y van a creer a su palabra. La iglesia de hoy necesita convertirse al Señor y necesita creer a su palabra, porque la iglesia de hoy no cree en la Biblia, la palabra de Dios. Y tenemos que rogarle al Señor, levanta predicadores como Juan Bautista, que hagan que muchos se conviertan al Señor. No dice que va a traer mucha gente a su templo. No dice que va a traer multitudes para que ahí se pongan, hagan una mega iglesia, sino dice Dios lo va a usar para que muchos se conviertan de su maldad al Señor y cambien sus vidas. Hoy por hoy tenemos una gran cantidad de problemas en las mega iglesias porque hay una grande ola de inmoralidad y alcoholismo, y no solamente en la gente, pero incluyendo en los líderes, en los ministros, en los pastores. Y es porque hace falta este tipo de predicadores que se dediquen al Señor, que se consagren al Señor y que prediquen del Señor sin importar lo que la gente diga, y que hagan que muchos se conviertan al Señor. Luego dice ahí que va a ir delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Pero sabe para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Va a ir delante del Señor. ¿Sabe lo que quiere decir? Que Juan Bautista iba a ser el precursor del Mesías. El precursor del Mesías. La palabra precursor significa, es el que va delante anunciando la llegada del rey. Es la persona que va adelante y va anunciando, ¡ahí viene el rey! ¡Ahí viene el rey! Y precisamente Juan salió primero como el precursor para anunciarle al pueblo de Israel, ¡ahí viene el rey! ¡Ahí viene el Mesías! ¡Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Así que Juan tendría la bendición de ser el precursor del Mesías, el que preparará al pueblo para recibir al Cristo prometido. Así que Juan Bautista sería el precursor, el que iría delante del Señor para preparar a la gente para recibir a Jesucristo. Juan irá delante del Señor para anunciar la llegada del Señor, para preparar al Señor un pueblo, dice, un pueblo bien dispuesto, un pueblo bien dispuesto.
Entonces hoy tenemos que decir que hoy necesitamos este tipo de predicadores que estén preparando al pueblo del Señor para la venida del Señor, que estén hablando de la venida de Cristo y diciéndole al pueblo: conviértete al Señor, cree en la palabra del Señor, y estén preparando al pueblo del Señor para que cuando Cristo aparezca, el pueblo del Señor sea un pueblo bien dispuesto. Hermanos, oremos fervientemente que el Señor traiga este tipo de predicadores o este tipo de pastores que son altamente necesitados en nuestro tiempo. Así que este era el ministerio de Juan Bautista. Entonces, por último, déjeme terminar diciendo que pues esta profecía del nacimiento de Juan Bautista, entonces tiene una respuesta. La palabra de Dios siempre tiene que recibir respuesta, hermano, siempre. No te puedes quedar diciendo: ya la oí, no pasó nada. La palabra de Dios siempre requiere una respuesta. Es decir, la creemos y la vivimos, o la rechazamos y no la practicamos. O sea, no la creemos. Entonces alguien puede decir: bueno, yo no voy a dar una respuesta. La respuesta que estás dando es: no creo en la palabra de Dios. Y vamos a ver esto. En el versículo 18 dice: dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Vean la respuesta de Zacarías ante la palabra del Señor, ante la profecía que le había traído. La respuesta es incredulidad. La respuesta de Zacarías es incredulidad. Zacarías no cree que Dios puede hacerlo, porque ahora sus ojos están puestos en que ellos son viejos. Ya su edad y su digamos orden natural ya no es en el cual ellos puedan tener hijos. Dice que él y su esposa son de edad avanzada. Él y su esposa dice: porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, ¿cómo me estás diciendo que voy a tener un hijo? ¿Cómo me estás diciendo? Entonces es incredulidad. Pero fíjese bien que como la respuesta a la palabra de Dios fue incredulidad, entonces viene un castigo a esa incredulidad. La incredulidad siempre va a traer castigo. Tenemos que estar alerta, porque no podemos brincar la palabra de Dios y decir: bueno, yo no la creo y ya simplemente no la creo, no tengo problemas, ni siquiera creo que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, puede que no la crea, pero de que es la palabra de Dios y que tiene un efecto, sí lo tiene. Y entonces aquí dice que hubo un castigo a la incredulidad de Zacarías. Versículo 19 dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte esas buenas noticias. Verso 20, esas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto que no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por cuanto no creíste a la palabra del Señor, entonces vas a quedar mudo. Dice, porque el Señor va a cumplir esta palabra. El Señor va a cumplir esta palabra. Él tiene su plan y a Dios nadie puede abortarle sus planes. Dice, pero tú que no creíste esta palabra, vas a llevar una consecuencia y vas a llevar un castigo. Así que vas a quedar mudo por todos estos 9 meses hasta que se cumple el nacimiento de Juan el Bautista. Y así ocurrió. Después leeremos más adelante que así ocurrió. Entonces, déjenme terminar entonces. Hermanos, quisiera hacer esta aplicación. Creo que cuando estudiamos esta parte, tenemos que entender que todo tiene que ver con la palabra de Dios. Dios le manda la palabra, Dios le da la profecía. Es incrédulo, no la recibe un castigo. Pero déjenme decirles ya en nuestra aplicación para nosotros. Creo que por esta razón, la iglesia cristiana moderna es tan débil.
La iglesia cristiana moderna es tan débil porque no tiene fe en Dios, verdaderamente no tiene fe en Dios. Bueno, vamos, usted pueda decir, ¿por qué no? Si todos creemos en Dios, pero no tiene fe en Dios, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios dice algo no le cree. Le pasa lo que a Zacarías. ¿Cómo va a ser posible que yo en mi edad pueda tener un bebé? Además mi esposa es estéril. Eso es imposible. No cree a Dios. Y luego no solamente no cree a Dios, pero no cree en su palabra. No cree en su palabra. Hoy por hoy, la iglesia está escogiendo qué creer y qué no creer. La iglesia ahorita está decidiendo qué es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios. Bueno, la iglesia tiene que entender, tú no eres Dios, iglesia. Tú no eres Dios, tú eres la llamada por Dios para creer a su palabra y para predicar esa palabra, para vivir esa palabra y para defender esa palabra. Así que a la iglesia no le toca definir qué es lo que voy a aceptar o a creer o qué es lo que voy a rechazar. Lo malo es que cuando la iglesia actúa así, como lo está haciendo, lo hace porque quiere ganar la aceptación de la gente. Quiere ganar la aceptación de la gente y no se está dando cuenta la iglesia que está perdiendo la aceptación de Dios. Dice el apóstol San Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, entonces yo dejaría de ser un siervo de Dios, porque el Señor me llamó para yo predicar su palabra, y si por agradar a los hombres yo no les doy la palabra de Dios, entonces dejo de ser un siervo de Dios. La iglesia moderna es tan débil porque quiere agradar a la gente y estar bien con la gente, pero está desagradando a Dios. Y por eso la iglesia ha quedado muda como Zacarías. La iglesia está muda como Zacarías. No quiere hablar la palabra de Dios porque no quiere ofender a la gente. La iglesia se ha quedado sin su mensaje. La iglesia se ha quedado sin su mensaje. Y saben que cuando la iglesia se queda sin su mensaje, entonces se queda sin el poder. Sin el poder. El poder de la iglesia no está en las organizaciones. El poder de la iglesia no está en el dinero. El poder de la iglesia no está en los grandes templos o en los grandes líderes. El poder de la iglesia está en la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando la iglesia se fundamenta en la palabra, cuando la iglesia cree la palabra, cuando la iglesia practica la palabra, cuando la iglesia predica la palabra, entonces nada ni nadie puede detener a la iglesia. Pero hoy la iglesia está muda. El diablo y el mundo están hablando abiertamente tantas herejías y la iglesia se calla. Y la iglesia se calla. ¿Y sabe lo que está haciendo la iglesia? Está condenando a millones de personas al infierno porque no le quiere decir la verdad. Hermanos, hoy por hoy ni siquiera la iglesia se atreve a decir abiertamente que Jesucristo es el único Salvador del mundo, cuando era el mensaje más sencillo y el mensaje más necesario y el mensaje que da vida eterna. El mensaje que da vida eterna. Solo Cristo salva. No hay otro mensaje. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Y no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Este mensaje tan sencillo la iglesia lo está callando porque no quiere ofender a nadie, pero mientras no ofende a nadie, los está enviando al infierno y habrá de ser juzgada la iglesia por cuanto ha callado y no ha dicho la verdad. La iglesia cristiana moderna es débil porque no tiene matrimonios estables y matrimonios viejos. Tiene muchos divorciados, muchos divorcios. Entonces escuche bien, quizás podamos entender algo de este mensaje. La iglesia cristiana moderna es débil porque no tiene matrimonios estables, viejos y de buen testimonio. La iglesia cristiana moderna es débil porque ya no tiene un departamento infantil numeroso, ya no quieren tener hijos. La iglesia cristiana moderna es débil porque ha dejado de orar, se está poniendo a bailar y se está poniendo a hacer conciertos, pero ha dejado de orar. La iglesia cristiana moderna es débil porque está llena de alcohólicos,
con un mal testimonio, por supuesto. La iglesia cristiana moderna es débil porque ha perdido la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida y poder a la iglesia. Sin la llenura del Espíritu, la iglesia no tiene nada que ofrecer al mundo. La iglesia cristiana moderna es débil porque es incrédula, no cree en Dios y no cree en su palabra. La iglesia cristiana moderna es débil porque calla la palabra de Dios. Hoy el mundo se ríe y se burla de la iglesia como los filisteos se burlaban de Sansón, como los filisteos se burlaban de Sansón cuando le habían quitado los ojos, porque había perdido la llenura del Espíritu y el poder del Espíritu. Por eso el mundo se está burlando de la iglesia, porque la iglesia no tiene nada que ofrecer, porque la iglesia no tiene ni siquiera ya un testimonio como antes la gente decía, yo no creo en lo que ellos, pero sí me doy cuenta que su vida es diferente, hay algo diferente en los cristianos. Y hermanos, el poder del evangelio que transformaba las vidas y que salvaba ha sido escondido. Por eso ya no hay conversiones. Viene gente y es parte de la iglesia, pero de una manera conveniente, donde le conviene, donde le gusta. Pero en un lugar donde se habla la palabra de Dios, la gente no quiere estar porque le ofende, pero es la palabra que tiene vida y la palabra que salva. Así que iglesia de Cristo, iglesia Maranata, te invito, no perdamos de vista lo que el Señor nos ha llamado a hacer, la iglesia, la sierva del Señor, para defender la verdad. Necesitamos creer la palabra de Dios, necesitamos practicar la palabra de Dios, necesitamos predicar la palabra de Dios y basarnos en esa palabra. Es el poder de la iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo, hemos terminado de analizar tu bendita palabra. Señor, cómo es tan actual tu palabra, porque vive y permanece para siempre. Por favor, Padre Celestial, conmueve nuestros corazones con la presencia de tu Espíritu y haz que tu iglesia Maranata se rinda, se entregue, sea una iglesia que cree en la palabra, que predica la palabra, que enseña la palabra, que defiende la palabra y sobre todas las cosas, que vive la palabra de Dios. Señor, ¿quiénes de los que hemos oído tu palabra hoy queremos reconsagrar nuestra vida, dedicarnos a ti, Señor? ¿Quién en esta hora quiere decir que quiero cambiar, quiero creer la palabra de Dios, quiero apartarme de lo mundanal, de lo pecaminoso, quiero entregarle mi vida al Señor, quiero que mi vida sea un testimonio en el que mi misma familia con mi testimonio sea invitada a entregarse, a querer entregarse al Señor y a experimentar las cosas maravillosas de Dios? Señor, por favor, tócanos en esta hora, conmuévenos, Espíritu Santo. Tú nos has hablado con tu palabra, porque es tu palabra y tu palabra, Señor, no volverá a ti vacía. Pues entonces en esta hora, ve y toca los corazones, taladra las almas, Señor, renueva los pensamientos y haz que tu iglesia Maranata, Señor, esté siendo restaurada y renovada para seguir adelante predicando el Evangelio de Jesucristo sin temor y levantando tu palabra con toda autoridad y con todo gozo y con todo valor, Señor. Padre, gracias que hay poder en tu palabra. Gracias que hay poder en el Evangelio, porque el Evangelio es poder para salvación. Señor, gracias, gracias. Por favor, toma tu iglesia y satúrala con tu Espíritu y llénanos de tu Espíritu Santo y permítenos vivir para tu gloria en esta hora, Señor, en esta hora. Y mientras enfrentamos esta pandemia, la iglesia sea llena del Espíritu para enfrentar esta pandemia con la llenura del Espíritu, dándote la gloria, creyendo en tus promesas, esperando en ti, sin desmayar, Señor, y siempre confiando en tu palabra que vive y permanece para siempre. Alabado sea tu santo nombre, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús. Y la iglesia dice...